Bien, entonces dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como ya establecimos, la propia Convención Americana de Derechos Humanos como principal instrumento de protección de los derechos humanos de la mayoría de los países de Centro y Latinoamérica. Este sistema, como uno de los mecanismos precisamente de protección y pues con facultad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establecíamos las medidas cautelares que tienen su fundamento en el artículo 25 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y establecíamos pues algunas características específicas sobre estas medidas cautelares, y uno de ellos decíamos la gravedad del asunto, ¿no? Pues esta característica, ¿no?, del caso, sé que puede generar algún dudas, ¿no?, por qué para nosotros podría ser considerado grave, ¿no? En materia de derechos humanos no hay derechos absolutos como tal, a excepción de dos que explicábamos, que era el debido proceso y el derecho a no ser torturado. Entonces, a preguntas expresas, ¿no?, de qué derecho humano para ti consideras pues que es más importante, ¿no?, y establecíamos que pues va a depender precisamente de cada uno de nosotros, que le demos una ponderación en un momento, en una circunstancia específica, pues a un derecho humano, ¿no? Entonces, pues creo que el tema de la gravedad tenemos nosotros no como un requisito que no se pueda cumplir. Al contrario, creo que lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece, y les compartía una experiencia personal de haber solicitado unas medidas cautelares a uno de los clientes del despacho, y precisamente establecíamos que esta gravedad pues tenía que verse desde la perspectiva, desde las circunstancias particulares del caso, de la persona, desde pues su concepción de dignidad de ser humano y los derechos humanos que lo protegen, ¿no? Entonces creo que cualquier derecho humano puede, si está en riesgo, considerarse como una situación de gravedad, ¿no? Sobre todo cuando nosotros podemos concluir o demostrarle a la comisión pues que en aquel caso o en aquel supuesto donde yo pueda sufrir esas violaciones a derechos humanos, pues van a ser de imposible reparación, ¿no? Y creo que lo de imposible reparación, el solo transcurso del tiempo ya es de imposible reparación, y entonces nosotros siempre tratemos, ¿no?, como sugerencia, pues de demostrar esto, ¿no? El estándar probatorio en las medidas cautelares es pequeño, no es un estándar probatorio tan exigente. Lo cierto es que vamos a darle los mayores elementos a la comisión, pues para efectos de pues que sea de alguna manera pues más fácil, ¿no?, para la comisión pronunciarse y pues concederme esas medidas cautelares, ¿no? Entonces, aquí en el tema de la gravedad, pues yo sugiero, yo opino que ustedes lo aborden siempre pues de una perspectiva particular, ¿no? Esa sería la invitación. La urgencia, pues creo que, insisto, con el tema de los derechos humanos en lo individual, pues también el hecho de que no se estén respetando, que no se estén garantizando los derechos humanos de alguna persona en específico, pues ya vuelve urgente el tema, de tal suerte que obliguemos a la comisión a pronunciarse dentro de un plazo razonable en los términos que nosotros ya explicábamos en la anterior clase, ¿no? Y mostrarle, ¿no?, la complejidad del asunto, el bien jurídico tutelado, el impulso procesal de las partes, ¿no?, de tal suerte que demostremos que ha sido un impulso procesal desde nuestra perspectiva y desde nuestra parte, pues siempre cumplida. Quien no ha cumplido pues ha sido el Estado desde alguna perspectiva, y mostrarle que pues el bien jurídico tutelado en el caso pues requiere atención inmediata, ¿no? Y vaya, hasta lo podríamos ejemplificar con lo que ha establecido nuestra propia Suprema Corte de Justicia de la Nación con el término inmediato, ¿no? Ese término pues establece la Suprema Corte, pues que no tiene de alguna manera un plazo en específico, ¿no?,
sino que se trata precisamente de una situación del caso por caso, y lo que dice la Suprema Corte pues es precisamente el tiempo estrictamente necesario pues que se requiera para la situación. Y la posibilidad como tercer elemento, ¿no?, a considerar en las medidas cautelares, la posibilidad de que se produzca un daño irreparable, como ya lo he establecido, y pues hacerle ver a la comisión, ¿no?, que en caso de que se violente el derecho humano al que se le está pidiendo que proteja, pues este sería de imposible reparación, ¿no? Y creo que si nosotros lo abordamos desde la perspectiva de daño al proyecto de vida, pues creo que le daríamos más elementos, ¿no? Vaya, en ese estándar, no necesariamente que argumentemos el daño al proyecto de vida, sino como un tema muy particular. Cada uno de nosotros que estamos en este momento en la clase, pues tenemos un proyecto de vida, ¿no? Y cada uno de nosotros va a tener pues una visión, un tema en específico, pues que va a ser lo más importante, ¿no? Y va a ser ponderable frente a cualquier persona, frente a cualquier otro derecho humano, ¿no? Entonces creo que ahí podemos nosotros encontrar muchos elementos bien importantes para poder mostrarle a la comisión pues esta posibilidad de que se produzca un daño que pueda resultar irreparable, ¿no? Y les decía hace rato el paso del tiempo. O sea, imagínense que lo que yo estoy pugnando es el derecho a la educación, por ejemplo, y pues el paso del tiempo va a impedir en los modelos educativos mexicanos al menos pues que yo pueda recuperarme, porque no hay semestres ni años de arrastre. Tendría que esperarme un año, ¿no?, en el caso de que no se esté protegiendo mi derecho humano a la educación gratuita, por ejemplo, y me estoy refiriendo específicamente al ingreso a universidades públicas. Pues eso va a ser de imposible reparación, insisto, porque tendríamos que mostrarle y demostrarle a la comisión pues que ese tiempo pues va a ser de imposible reparación, ¿no? En su momento, fíjense que en el caso de Castañeda Gutmann, él en un primer momento solicita medidas cautelares para que se detuviera el proceso de la elección, y pues la Comisión Interamericana le dice no procede en este caso, porque el daño, y eso es lo que lo estoy comentando precisamente para que vean qué elementos tienen en contra para poder contraargumentarlos, ¿no? Y entonces él decía, bueno, es que si pasa la elección, pues yo ya no voy a poder ser candidato y pues ya no voy a poder cumplir esas expectativas de mi derecho humano a la participación política. Y entonces la comisión, pues yo creo que muy prudentemente dice, bueno, yo generaría un daño mayor a la sociedad si yo detengo unas elecciones. Los cargos públicos, cargos democráticos o de elección, pues tienen un plazo que fenece, ¿no? Entonces creo que pondría en una situación de riesgo la propia democracia, la propia certeza y seguridad jurídica de las instituciones, ¿no? Entonces pues no le concedió las medidas cautelares, a pesar de que él pues argumentó estos elementos, pero bueno, siempre tenemos eso en contra. Y yo he considerado como recomendación que nosotros siempre nos adelantemos, es decir, yo tanto en esta materia de medidas cautelares como peticiones en lo individual, como el propio juicio de amparo, como hemos establecido que cumple con los elementos del 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues siempre que nosotros planteemos este tipo de recursos, de instrumentos para proteger derechos humanos, siempre nos adelantemos, ¿no? Y pensar, ¿no?, como quien me va a resolver para que yo ya le dé esos elementos. Es decir, es un ejercicio que en lo particular realizo. Siempre me visualizo como órgano jurisdiccional, como Comisión Interamericana, cuando hago este tipo de peticiones, en decir, bueno, ¿qué es lo que buscaría para negarme, ¿no? En amparo, a lo mejor la suspensión del acto y en su momento el amparo en las medidas cautelares que sean negadas. Entonces comienzo a imaginarme como esa autoridad que va a resolver y dolosamente comenzar a pensar cómo puedo desechar esto, ¿no? Entonces, de esa manera se va a tener la oportunidad de tener esa visión y entonces generar argumentos tendientes a decirle, a ver, y aunque se pensara en esta hipótesis, tenemos este elemento. Aunque se pretendiera no concederse, tenemos esta jurisprudencia. Aunque se pensara, no, en aquel supuesto no concedido en que
no compartiera este criterio, pues recuerde que está obligado por la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte, y aquí le va una jurisprudencia, o en el caso de las medidas cautelares, los casos que la propia comisión ha resuelto en medidas cautelares. En la propia página, así como está el apartado donde se solicitan las medidas cautelares, también en la página de la comisión está justamente todas las medidas cautelares que a lo largo de los años la Comisión Interamericana ha resuelto, ¿no? Entonces es un ejercicio que también valdría la pena hacer para efectos de ahondar más sobre los temas y ver cuáles han sido los criterios. Entonces ocupar esos propios criterios de la Comisión Interamericana para decirle, bueno, tú en las medidas cautelares del caso tal consideraste esta situación, te pido que también lo consideres en el mío, ¿no? Entonces creo que con eso nosotros fortalecemos nuestros argumentos, de alguna manera le damos todos los elementos, tanto argumentativos como demostrativos, a la comisión, pues para que en su momento pues nos pueda otorgar esta medida cautelar. Dice, como características de estas medidas cautelares, que si bien se requiere acopiar toda la información posible, no es necesario probar todo lo alegado. Esto de no es necesario probar todo lo alegado se refiere específicamente a que no se tiene un estándar probatorio tan alto en las medidas cautelares, porque precisamente las características principales de gravedad, urgencia y posibilidad de que se produzca un daño irreparable, pues tienen que ver con la gravedad y la urgencia, que es necesitamos urgentemente que te pronuncies. Entonces no me puedes pedir un estándar probatorio tan alto, porque entonces no va a cumplir con estas características, ¿no? En las medidas cautelares no rige la regla del agotamiento de los recursos internos, ¿sí? No quiere decir que se tenga en su momento de que agotar lo que exista en nuestro país. Yo les decía, recuerdo la clase anterior que establecía, que en el caso que yo les compartía como experiencia, lo hicimos como un elemento de un litigio que se comenzó desde antes de pensar en ir a la Comisión Interamericana, sino como un hecho de defensa, amparo administrativo, porque era justamente en 2011, 2012, pues ese criterio no estaba definido de las personas que están privadas de la libertad, si bien están a disposición del juez penal. Resulta que sale una tesis por ahí donde dice, bueno, pero la administración de los cerezos y la salud, su seguridad, etcétera, pues no van a depender del juez del proceso, sino van a depender de una autoridad administrativa. Entonces no procede el amparo penal como tal para buscar eso, sino es un amparo administrativo, ¿no? También lo hicimos. Entonces teníamos amparo contra el juez de proceso, amparo contra la autoridad administrativa, quejas ante la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos, pues para buscar esto, ¿no? Entonces cuando se decide ir a la Comisión Interamericana, pues fue como un tema natural, donde ya teníamos muchos elementos de decir, pues la situación en riesgo continúa porque no se ha hecho nada por parte de las autoridades mexicanas, ¿no? Y se solicita a la comisión que asegure los derechos de las personas en riesgo a fin de evitar que se cause un daño irreparable, ¿no? En el caso específico, si es tema de salud, pues inmediatamente ordenó que se diera la atención médica adecuada, ¿no? Entendida como la atención médica adecuada, todo lo que fuera necesario para cuidar la salud y la integridad personal de la persona. Y como dice la Organización Mundial de la Salud, en un estándar de máxima protección. O sea, la salud es precisamente ese estado físico y mental de la persona donde se siente bien, ¿sí? Entonces, en el momento mismo en que tú te sientes mal físico o mentalmente, pues entonces hay una situación en la que obligaría al Estado pues a vigilar y a dar garantizar ese derecho humano, ¿no? La naturaleza jurídica de las medidas cautelares pues son y tienen como esa propia naturaleza de temporalidad, ¿sí? No va a haber medidas cautelares de por vida, ¿no? Solamente va a ser el tiempo estrictamente necesario, pues para efectos de que esa duración no se extienda más allá del momento en que la comisión adopta una decisión final sobre el caso. Y yo les decía, en Comisión Interamericana es medida cautelar, y si el caso se somete
ante la jurisdicción de la Corte Interamericana, entonces ya la Corte Interamericana dictará medidas provisionales en lo que también se resuelve el caso jurisdiccionalmente hablando, ¿no? Y esto que estoy comentando, también sobre la naturaleza jurídica de las medidas cautelares, cito aquí dos precedentes, la medida cautelar 224 del 2009 y 236 del 2008, son del Estado de Brasil, donde se señalaba sobre los adolescentes privados de libertad en la Unidad Internacional Socioeducativa y las personas privadas de libertad en la penitenciaría Polo Interneves, y pues tiene que ver con esta situación temporal de las medidas cautelares, ¿no? Que es hasta en tanto se decida sobre el caso, o sea, la Comisión Interamericana, y aquí sí hay que aclarar, si solicitas medidas cautelares, ¿sí? Te van a decir, no, pues hasta un momento específico. Algo distinto es que tú sometas una petición de caso ante la Comisión Interamericana de Investigación sobre Violaciones a Derechos Humanos. Son dos cosas totalmente diferentes que sí quiero que quede muy claro. O sea, una cosa es la medida cautelar y otra cosa es la solicitud del caso. Me pueden decir, oiga, ¿puedo dentro de la solicitud del caso solicitar medidas cautelares? La respuesta es sí. ¿Sí? Como meter un amparo y solicitar justamente esta suspensión del acto reclamado, ¿no? No es la regla de que metes un caso y solicitas medidas cautelares, tampoco. O sea, sí son dos cosas diferentes que sí pueden ser incluidas en la solicitud inicial, ¿no? Entonces, en estos casos donde sí había una solicitud de caso individual, pues bueno, además se solicitó medidas cautelares y sobre las medidas cautelares hubo este tipo de pronunciamientos. Estas medidas procedentes, para que sean eficaces, ¿no? Pues bueno, pueden requerir, ¿sí?, una acción tanto administrativa como judicial, ¿sí? A los efectos en los órganos administrativos, piénsense en las autoridades encargadas de la seguridad y de la integridad personal de las personas privadas de su libertad. Bueno, es un órgano administrativo. Si es un tema judicial, por ejemplo, piénsese que pues no se ha dictado, por ejemplo, aquí pasó en México bastante, había personas que no se les había resuelto su situación jurídica, o sea, había personas detenidas sin auto de formal prisión, ya había pasado el término medio aritmético para que se les dictara sentencia y estaban personas privadas de la libertad sin una sentencia. Entonces, por ejemplo, en este tipo de casos, si se solicitara una medida cautelar tendiente a solicitar el pronunciamiento, o sea, ya ni siquiera un tema de fondo de inocencia o culpabilidad, porque para la naturaleza de estas medidas cautelares, pues no es pronunciarse sobre los criterios de los jueces en sentencias o resoluciones, sino decirle, bueno, me está generando una violación a mi derecho humano a ser juzgado dentro de un plazo razonable y dentro de los plazos establecidos por la propia ley, pues que se pronuncie. Entonces ahí habría pues una acción de un órgano pues judicial, ¿no? Para efecto de pues ya dictarle la sentencia o resolverle su situación jurídica, ¿no? Las medidas a adoptar dependerán de las circunstancias particulares del caso. Aquí conocen ustedes más el amparo, entonces yo a manera de recomendación diría, en la forma en que lo pidas es en la forma en que se te va a dar. Entonces ahí mi recomendación pues sería en el sentido justamente pues de buscar en todo momento que esta solicitud de medida cautelar pues sea en el sentido que tú ya le estés diciendo cuáles son los efectos que tú quieres con esa medida cautelar, ¿no? O sea, a veces las autoridades pues sí requieren esa atención por parte de nosotros como abogados, de ser muy claros, precisos, concisos en decirle, a ver, en la suspensión yo quiero precisamente esta situación, en las medidas cautelares yo quiero que consistan en esto, ¿no? Para hacerlo más fácil y pues mayormente eficaz, ¿no? Esa sería la invitación. Y la eficacia de estas medidas también depende de la disposición del Estado denunciado para cumplir de buena fe las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Y bueno, sí es importante volver a explicar esto de la buena fe, porque pues sí, es verdad que en nuestro país de alguna forma se interpretó, ¿no?, como una situación de si quiero lo cumplo y si quiero pues no lo cumplo, no. La buena fe entendida en términos del 26 y de 27 de la Convención de Viena para el Derecho de los Tratados, pues consiste en hacerlo bien y de la mejor manera. ¿Sí? O sea, la obligación ya está, lo tienes que hacer, pero hacerlo de buena fe, ¿no?, implica hacerlo de la mejor manera, ¿no? Siempre buscando la máxima protección de derechos humanos y no tener una conducta dilatoria, omisiva, ¿no? Eh, Recuerdo mucho el caso que les comentaba como experiencia. eh, pues la autoridad decía, no, pues es que se le debe atención médica, ¿no? Y aquí están los reportes, copias certificadas de que había ingresado a la enfermería y le habían dado ahí un paracetamol, y le habían dado ahí un medicamento, o sea, entonces yo lo que hice simplemente fue contrastar, decirle, a ver, aquí está el tratamiento médico de un médico, valga la redundancia, particular, donde está diciendo lo que se le tiene que suministrar y las condiciones en las que debe de estar. Y con eso le decía, incluso se tuvo que meter un médico particular para que lo atendiera, no le dieron la atención médica en el propio centro de internamiento, alegando que pues, no había, etcétera, ¿no? Pero eso era extraoficial. En lo oficial, pues querían o pretendían demostrar con ello, pues que sí se estaba cumpliendo, ¿no? Entonces, de buena fe es entender, o sea, no se trata de sorprender a la autoridad, eso es mala fe. De buena fe es justamente de, bueno, ok, no tengo las condiciones, los insumos, pues entonces voy a buscar la forma de cumplirlo, eso es la buena fe, ¿no? No pretender sorprender de alguna forma pues a la autoridad para ese efecto, ¿no? Entonces sí, que se entienda en ese sentido esta situación. Bien, por su parte, esta, eh, pues esta buena fe también pues implica el tiempo en que lo haces, ¿no? A nivel mexicano, pues justamente tiene pues esa pues mala costumbre, ¿no? Eh, de retardar los cumplimientos de las ejecutorias de amparo, por ejemplo. Entonces, es decir, sí lo voy a hacer, pero pues hasta el último día que me dieron para hacerlo, ¿no? O sea, creo que eso no es buena fe, o sea, eso es mala fe. Entonces creo que el sistema interamericano y en general los derechos humanos considero que es una forma también de buscar estándares de protección de derechos humanos pues que vayan acordes con la realidad que requiere pues nuestro país, ¿no?, para los efectos de proteger derechos humanos. O sea, también, y ustedes espero lo hayan advertido, ¿no?, a lo largo de leer sentencias de la Corte Interamericana o de cualquier organismo internacional, la ventaja de la Corte Interamericana es pues que es bastante, eh, pues de alguna forma actúa como siempre aprendiendo, ¿no? Entonces ustedes pueden ver en sus sentencias que cita a la Corte Europea muy seguido, o sea, muy seguido, a la Corte Africana algunas veces cuando se trata ahí, a lo mejor de manera indirecta, de derechos económicos, sociales y culturales. Yo les decía, hoy el mejor estándar o mayor estándar de protección en derechos económicos, sociales y culturales, pues es la Corte Africana de Derechos Humanos. Y me va a decir, oiga, pero en un país donde hay hambruna, en un país donde hay ni siquiera acceso al agua, etcétera, este, este continente africano y sus países pues tienen esta realidad, ¿no? Entonces, pero justamente yo siempre les digo, eh, los derechos humanos han surgido en las peores condiciones del ser humano. Entonces, yo lo veo positivo, ¿no?, que hoy el mayor estándar de protección en estos temas de derechos humanos, pues sea un país donde están violando derechos humanos de esta naturaleza, porque el mayor estándar lo van a poner ahí, o lo están poniendo ahí, ¿no?, justo por las condiciones reales que existen en estos países de este continente, ¿no? Entonces, hay que verlo como positivo y no como negativo, porque hay mucha gente que dice,
no, pues es incongruente, ¿no? Como el mayor estándar de protección pues está en un país ahí. Y hoy, si se preguntan dónde está el mayor estándar de protección de derechos humanos en el resto del mundo, es en Alemania, ¿no? Los mayores criterios, más altos criterios fuera de la Corte Interamericana, yo los he encontrado en el Tribunal Constitucional alemán. El otro día hablábamos del control de convencionalidad y hablábamos del test de ponderación o test de razonabilidad o como le llamemos, y citamos a Robert Alexi. Lo cierto es que pues de alguna manera el primer antecedente que se tiene del test de ponderación es en el Tribunal Constitucional alemán, o sea, ni siquiera lo creó Robert Alexi como un tema pues de académico teórico, y en su libro, donde habla por primera vez sobre el test de ponderación, cita como, pues de alguna forma, como primer antecedente al Tribunal Constitucional alemán. Entonces creo que, ¿y por qué menciona Alemania? Pues porque justamente las peores condiciones de delitos de lesa humanidad, de violación a derechos humanos, a la dignidad del ser humano, pues tenemos ese antecedente en esta Alemania nazi, ¿no? Entonces, ¿por qué lo cito? Porque justamente considero que los derechos humanos nos dan la oportunidad pues de cambiar, o sea, de aprender y cambiar. Eh, Lamentablemente en nuestro país, México, nos cuesta bastante esto, no lo digo yo, pueden leer Vecinos Distantes de Alan Reading, un gringo que vino a vivir a México y que después de venir como investigador participativo, así se llama en métodos de investigación, este, pues escribió este libro y nos describe desde el punto de vista histórico, de una forma que vale la pena leerlo, no lo hace de forma denostativa ni mucho menos, es un buen libro, vale la pena, y te explica ahí por qué somos guadalupanos los mexicanos, por qué somos flojos, por qué somos impuntuales, ¿no? O sea, no estoy diciendo que todos, obviamente, estoy hablando como cultura, ¿no? Y a mí el que más me llamó la atención, ¿no? Por haber sido víctima varias veces yo, cuando se te pierde algo, ¿no? Ay, se me perdió algo, no, no se te perdió, te lo robaron, ¿no? Cómo es que tenemos esa, pues, mala costumbre, ¿no? De tomar lo que no es nuestro. Y me llama la atención cómo en nuestro país, si encuentras algo, lo recoges y todavía lo subes a Facebook y dices, me encontré esto, pues de quien sea que aquí se lo entrego, ¿no? Cuando lo que debiera pasar es que ahí lo dejes porque la persona va a regresar a los lugares donde estuvo, los lugares que transitó para buscar si ahí se le cayó, ¿no? O dárselo a una autoridad, de tal suerte que la persona que pues lo extravió, pues vaya a esa autoridad y lo recoja, ¿no? Tuve la oportunidad de participar en varios concursos de derechos humanos, simulaciones de audiencias ante la Corte Interamericana. Uno de ellos fue en Washington, en el American University, y me llamó mucho la atención ver algo. Estábamos en un zoológico y vimos un grupo de amigos, vimos cómo se le cae la cartera a alguien, vimos muy seguramente por las características físicas también era un ciudadano americano, la toma, ni siquiera la abre, o sea, en automático la toma, y ya no alcanza a la persona que estaba caminando, entonces no la persiguió ni mucho menos, se la dio al guardia ahí del zoológico y se acabó, ¿no? Y después en la universidad, alguien extravía su laptop, alguien mexicano, entonces preguntamos, ¿no? Pues cuál es el que hay que hacer, y simplemente dijo, ve a la administración, seguramente ahí está. Y en efecto ahí estaba la laptop, la había dejado en la cafetería, y pues las personas lo único que hicieron fue tomarla y llevarla ahí a la administración, ¿no? Entonces creo que, y lo estoy citando porque precisamente el tema del respeto, garantía de los derechos humanos a veces requiere voluntad, y esa voluntad pues tiene que ver también directamente con la cultura, ¿no? Como yo
cumplo mis obligaciones, cómo yo cumplo lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, incluso yo siempre lo he comentado, pues tenemos esa obligación de, pues siempre eh, cumplir nuestro rol, nuestro papel, pues sí, de la mejor manera y bien, ¿no? Bien y de la mejor manera, para pues tener un mejor entorno, ¿no? Creo que el tema de derechos humanos no se trata de que haya más sentencias de la Corte Interamericana, de que seamos exhibidos a nivel internacional como un país violador de derechos humanos. Creo que el deber ser, ¿no? Sería que pues haya menos sentencias contra nuestro país. Yo lo he comentado, a pesar de que me gustan muchos estos temas, yo pugno y deseo por el bien de mi país, de la sociedad, de la propia, pues que desaparezcan estos organismos internacionales, o sea, porque lo único que demuestran estos organismos internacionales es que en nuestro país no hacemos las cosas bien. Entonces, ¿qué debiera suceder en realidad en nuestro país? Pues justamente que cada uno hiciera lo que le toca, ¿no? Y como he dicho, bien y de la mejor manera, de tal suerte que un juez, o sea, no necesite, y estoy hablando de un juez de cualquier orden y de cualquier nivel, pueda y tenga, porque tenemos la capacidad también, hay que decirlo, como mexicanos, de hacer una sentencia que se sostenga por sí misma, con estándares de este calaje, de tal suerte que las instancias posteriores simplemente confirmen lo que ya hizo, ¿no? Y no tener esa actitud como mexicano de, bueno, pues espérate a que el colegiado resuelva, ¿no? Vete al amparo a ver qué nos dice, no, espérate. A veces es bastante frustrante eso, ¿no? O sea, pues, también eres juez, también dicta una sentencia acorde a estos estándares, vaya, la información ahí está, ¿no? Es accesible para todos nosotros, basta tener una computadora con internet para poder acceder a todas las sentencias de la Corte Interamericana y de la Corte Europea, la africana, la que tú quieras, ¿no? Entonces es importante resaltar ese punto como una necesidad apremiante de pues también ver estos enfoques encaminados a hacerlo como algo natural, ¿no? No esperar una situación a posteriori. Bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para seguir con los temas, en el artículo 2 de su estatuto menciona que tiene dos funciones. Estas funciones pueden ser consultiva y contenciosa. La parte consultiva sí, tiene que ver directamente con cualquier país que ha firmado y ratificado la Convención Americana, puede acudir ante la Corte Interamericana y hacerle una consulta. Se llaman opiniones consultivas, y pues ahí desarrollar algún derecho, alguna pregunta en específico, ocuparla para pues hacer pronunciamientos, ¿no? Ejemplo de ello, la colegiación obligatoria de los periodistas, ¿no? Es una de las opiniones consultivas en materia de libertad de expresión que se ha desarrollado, y déjenme decirles que esa opinión consultiva, obviamente con el resto de los casos, ¿no? Como es Kimmel contra Argentina, como es Herrero Ulloa, caso como La Última Tentación de Cristo, ¿no? O sea, tres casos, pues, de alguna manera los más importantes, y la opinión consultiva, pues yo diría que son los cuatro casos que han desarrollado la Corte Americana bueno, tres y la opinión consultiva, en materia de libertad de expresión, ¿no? Entonces, a pregunta expresa, ¿es vinculante la opinión consultiva? Mi respuesta sería sí, ¿no? Yo sé que un experto en derecho internacional público diría no, porque una opinión consultiva no es un caso contencioso y la cláusula facultativa de la Corte Interamericana es que sean los casos contenciosos. Y hasta diría, la Suprema Corte dijo que los casos contenciosos, aunque México no sea parte. ¿Okay? Yo le diría, desde la buena fe que nos obliga la Convención de Viena, el 1 y el 2 de la Convención Americana, es una opinión técnica especializada de el organismo internacional encargado de vigilar que se cumpla la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en la interpretación que hizo de esta, pues salió la opinión consultiva. En estricto sentido, es como el Varios 912. Varios 912 no es contradicción de tesis, no es acción de inconstitucional, no es controversia constitucional. Y decían insisto, a veces se trata de voluntad, los que no tenían voluntad de que fuera algo obligatorio,
decían, pues es que no cumple con ninguno de esos parámetros, entonces no es obligatorio, no es jurisprudencia, ¿no? Entonces, los que pues no estábamos de acuerdo y ya después la corte lo aclaró, afortunadamente dijo, bueno, o sea, fue en pleno, ¿sí? Fue una votación y es un criterio que emitió la Suprema Corte y pues se acabó, es obligatorio, ¿no? Entonces, pues a veces se trata a veces pues de esta situación voluntaria, ¿no? De la buena fe como tal. Y la función contenciosa, pues es justamente los casos que somete la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la revisión de la Corte Interamericana y pues es contra algún estado, ¿no? La composición de la Corte Americana son 7 jueces nacionales de estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Nosotros pues hemos tenido varios, ¿no? Resaltan el juez Sergio Ramírez, ¿no? Como uno de los pues, mejores jueces que ha tenido la Corte Interamericana y dicho incluso por los propios miembros en su momento de la Corte. En México pues fue procurador, investigador de la UNAM, ¿no? Muchos votos particulares que hizo en sus casos, pues posteriormente fueron esos votos los que retoman, sobre todo en control de convencionalidad. O sea, nosotros ahora citamos los casos, Almonacid Arellano, los casos mexicanos, pero cuando no había estos casos, te ibas a los votos particulares y ahí estaba todo lo que posteriormente dijo la Corte Interamericana, estaban en los votos particulares de Sergio García Ramírez, ¿no? Entonces, hay que resaltar, ¿no? Hoy está MacGregor, igual investigador de la UNAM, y bueno, otros más, ¿no? Pero lo importante es resaltar que en la Corte Interamericana los mexicanos han hecho un buen papel, han sido íconos, han sido elogiados, ¿no? Por sus compañeros y académicamente, pues imagínense. Y estos jueces son elegidos a título personal, ¿sí? Con autoridad moral, o sea, elegidos a título personal es porque no van representando un país. A eso yo debía haberlo dicho correctamente. Pues es el juez Sergio García Ramírez y bueno, es mexicano, pero es elegido pues a título personal, no como representando un país. Deben de tener una autoridad moral, ¿no? Son honorarios, acuérdense, a ellos no les pagan. Entonces, pues esta autoridad moral pues tiene que ver precisamente que en sus países pues sean ya alguien, ¿no? Sin necesidad pues de una situación política o, ni mucho menos. Entonces, pues esta alta calidad moral pues tiene que ver con que sean personas que en sus países han tenido este desarrollo en los derechos humanos, profesionalmente hablando, ¿no? Y que sean pues referente en sus temas, ¿no? Para poder ser una autoridad que lo que pues diga pues represente algo para el resto de los países. Que reúnan las condiciones para el ejercicio de las más altas funciones cruciales en un país, o sea, se refiere a la edad, al desarrollo profesional, a la experiencia que a lo mejor se requiere para ser ministro de la Suprema Corte, hablando de México, ¿no? Y bueno, no puede haber dos jueces de la misma nacionalidad. Sus funciones durarán 6 años con posibilidad a una reelección. Esta función contenciosa de la Corte Interamericana, bueno, pues tiene casos por violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos o a cualquier otro instrumento que le dé competencia y que haya sido seguido el trámite correspondiente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Les decía, y acuérdense bien, en el sistema interamericano la comisión funge como filtro para llegar a la Corte, a diferencia de las otras sistemas regionales como la Corte Europea, que no tiene una comisión europea, solamente está la Corte Europea y bueno, allá sí están de forma permanente, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene la facultad también de dictar medidas provisionales, como ya lo he establecido. El fundamento es el 63.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y se circunscribe para su procedencia
casi podría decir exactamente igual que las medidas cautelares ante la comisión: extrema gravedad y urgencia, necesidad de evitar daños irreparables, y aquí las puede solicitar la comisión o las puede decretar en casos que estén bajo el conocimiento de la Corte Interamericana, o también lo pueden solicitar las propias víctimas o sus asesores. El procedimiento ante la Corte Interamericana pues envía por parte de la comisión el caso ante la Corte, y de ser necesario solicitará se subsanen los defectos en la petición o demanda, y el secretario que reciba este caso notificará al presidente y sus jueces, hay un presidente de la Corte Interamericana siempre, al Estado demandado, a la Comisión Interamericana y a las víctimas, ¿no? Es como correr traslado, como tal. Aquí se tienen 30 días para que la Comisión Interamericana y el Estado designen a sus agentes. Esta facultad de la Comisión Interamericana y el Estado, pues es como nombrar tu abogado, ¿no? En estricto sentido, la comisión es como nombrar asesor jurídico hoy día en el sistema penal acusatorio, ¿no? Igual plazo para que los representantes de las víctimas presenten un escrito pues autónomo, ¿no? O sea, está la Comisión Interamericana, sus agentes, las víctimas y sus representantes. Entonces, esta vista o estos pronunciamientos, siempre estas vistas que se dan, pues van a ser para ambas partes, ¿no? Para que puedan hacer pronunciamientos. Porque como en el sistema penal acusatorio, si tú como víctima y tu asesor no estás de acuerdo con lo que está diciendo el Ministerio Público, tú puedes hacer pues justamente esas apreciaciones y esas puntualizaciones al juez del caso para que pues lo tome en consideración y en su momento pues pueda haber un pronunciamiento bien específico, ¿no? Aquí hay competencia de la Corte, que si ustedes recuerdan las lecturas de los casos que han leído, hay una parte primera de excepciones preliminares. Estas excepciones preliminares pues tienen que ver precisamente con esta competencia de la Corte, y que pues el Estado pues puede someter a consideración de la Corte, pues obviamente para que no se pronuncie, ¿no? Por ejemplo, en razón de la persona, de la materia y del tiempo. En razón de la persona, pues bueno, tiene que haber sido cometida la violación a derechos humanos en alguien que estaba en territorio mexicano. No quiere decir que necesariamente sea mexicano. En razón de la materia, pues tiene que ser violaciones a derechos humanos, a la Convención Americana de Derechos Humanos, o cualquier instrumento de los que han sido firmados y ratificados y que sean competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En razón del tiempo, bueno, acuérdense que son 6 meses para someter el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces a lo mejor la Comisión Interamericana, en esa autonomía, puede darle entrada a un caso que pues esté extemporáneo, a lo mejor ahí dando las razones, las pruebas necesarias, pero finalmente ante el juez pues ya es otra cosa, ¿no? Y entonces ahí el Estado pues puede volver a hacer este pronunciamiento para decirle a la Corte: oye, y yo se lo dije a la Comisión Interamericana, pero pues no hubo un pronunciamiento de su parte para los efectos de pues declararse incompetente en razón del tiempo. Entonces la Corte pues tiene esta segunda oportunidad para pronunciarse. Y referente a estas, o más bien, hay excepciones a la regla, y esto apréndanselo muy bien. De todo esto que estamos hablando, hay excepciones, ¿no? Siempre va a haber un caso por ahí donde pues se hable de excepciones. Actualmente ya hay varios, y son propios criterios de la Comisión Interamericana, donde esto en razón del tiempo pues sí ha sido un tema de pronunciamientos, ¿no? La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos les decía en el caso de Rosendo Radilla Pacheco, pues el Estado dice: oye, espérate, yo ni siquiera había firmado obligaciones respecto de desapariciones forzadas cuando desaparece Rosendo Radilla Pacheco, entonces no me puedes a mí condenar, ¿no? Cuando no estaba obligado. Recuerden que en Derecho Internacional Público nos enseñan a que justamente pues los tratados internacionales, una vez son firmados y ratificados, pues rigen para el futuro, ¿no? Como todo. O sea, me refiero a todo el sistema normativo, ¿no?
Entonces, pues aquí la propia Corte estableció, dijo, bueno, sí estoy de acuerdo y no, porque estos son delitos de tracto sucesivo. Hasta en tanto no aparezca Rosendo Radilla, pues tú seguirás incumpliendo estas obligaciones internacionales, ¿no? Tratándose de delitos, pues bueno, seguirás cometiendo el delito, ¿no? Cuando son de esta naturaleza de tracto sucesivo, y la desaparición forzada es justamente un delito de tracto sucesivo, porque momento a momento se actualiza, ¿no? Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues en esta competencia a razón del tiempo, pues ha dicho, oye, pues está demostrado en autos que deviene este caso, ¿no?, de violaciones graves a derechos humanos, donde justamente se demuestra que han sido de alguna manera atacados, ¿no?, privados de su libertad, no se les ha dado una defensa adecuada, técnica, real, material, no se les ha permitido promover los recursos. Entonces, pues ante esa incertidumbre, ante esa falta de seguridad y certeza jurídica, pues yo no le puedo pedir 6 meses porque es a partir del último, de la última resolución en tu estado, ¿no? Y entonces le puedes decir a la comisión, oye, pues es que no hay pronunciamientos, y justamente te vengo a decir eso, que no se están resolviendo los casos, ha pasado ya en exceso el plazo razonable, entonces pues pronúnciate, ¿no? Entonces esas son algunas de las excepciones que debemos nosotros tomar en consideración. Ya en estas etapas de procedimientos, les decía las excepciones preliminares, que tienen que ver con estas competencias en razón de la persona, la materia y el tiempo. Y ahí, pues ya hay dos estilos ahora, porque antes había una sentencia para excepciones preliminares, ¿no? Había una sentencia para fondo y había una sentencia para reparaciones. Entonces, ahí tengan mucho cuidado cuando continúen con estas lecturas de los casos, porque a veces se ponen a leer las excepciones preliminares y ahí no es jurisprudencia en estricto sentido sobre el fondo, ¿no? Entonces, siempre que quieran buscar jurisprudencia de un tema en específico, váyanse a las sentencias de fondo. Ya de un tiempo para acá, la Corte lo que hizo fue en una misma sentencia poner las tres, ¿no? Pero sí hay de las 50 primeras, me atrevería a decir, algunas donde pues hay una sentencia para cada cosa. Entonces, para que ustedes no se confundan y sepan pues cuál deben de leer cuando quieren saber el fondo y cuando quieren ver la jurisprudencia sobre el fondo, ¿no? Porque finalmente en las excepciones preliminares lo que diga la Corte también es jurisprudencia, lo que diga en reparaciones también es jurisprudencia. Entonces, para que ustedes lo tengan pues claro. Entonces, en las excepciones preliminares va a hablar sobre todas estas competencias del tiempo, la extemporaneidad, la materia, la persona, ¿no? En el fondo, pues va a resolver precisamente la controversia entre el Estado y las víctimas, la comisión y sus asesores, ¿no? Entonces ahí va a dar ese pronunciamiento, va a resolver esa controversia de fondo. Y en las reparaciones, pues bueno, atendiendo al 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos, recuerden que hay reparaciones materiales, inmateriales, otro tipo de reparaciones, garantías de no repetición y garantías de satisfacción, que va desde daños materiales, inmateriales, una disculpa pública, la publicación de la sentencia en medios de comunicación, pues de alguna manera le han puesto nombres a calles, pues a monumentos, ¿no?, en memoria de las víctimas, lo que se requiera el caso, ¿no?, en específico. Y aquí hacer este comentario, ¿no? Pues ocupemos este estándar de reparaciones para hacerlo justiciable en nuestro país. Lamentablemente en nuestro país esto no sucede. Pareciera que no son materias autónomas, ¿no? Y te obligan a ir a otras instancias, ¿no? O sea, por ejemplo, en materia penal, difícilmente, sí lo hay, porque sí lo hay, pero difícilmente los jueces se quieren pronunciar respecto de indemnizaciones, cuando está demostrado, ¿no?, pues que hay una víctima, ¿no?, condena a reparaciones materiales,
difícilmente se quiere pronunciar sobre daños inmateriales, y que hablo de las demás, ¿no? Entonces te obliga, ¿no?, de alguna forma a ir a la vía civil para demandar daños y perjuicios, ¿no?, cuando la materia penal debiera ser suficiente, completa, pues para reparar daños, ¿no? Pues esa es una de las finalidades precisamente del sistema penal acusatorio, es que se repare el daño, ¿no? Entonces, en estricto sentido y en control convencional, cuando hablo de reparaciones, tienen que ser en el estándar de lo que ha dicho o lo que está en la Convención Americana y lo que ha dicho la Corte, ¿no?, en temas de reparaciones. Si no lo hago así, entonces lo que está sucediendo es que no estoy cumpliendo con las obligaciones internacionales en ese sentido, ¿no? Entonces, pues, ¿de qué depende o de quién depende que cambie esta situación? Pues de nosotros los litigantes, ¿no? De los jueces, del personal, de los juzgados, ¿no? Pues de buscar, intentarlo, ¿no? Yo recuerdo haber visto ya en litigio, tocado esos temas, jueces que han dicho, no, pues yo sí concuerdo con esos criterios, dice, y yo en mi sentencia sí me voy a pronunciar en tema de indemnización, ¿no? Entonces, pero bueno, son los menos, debiera, ¿no?, todos los jueces, tomarlo como propio, incluso pues para ir generando justamente pues estos criterios, y pues que ya se ha definido, ¿no? Pero sí es bien importante verlo desde esa perspectiva, ¿no? Yo creo que, y cualquier materia además, ¿no? No solo la penal, yo ahorita puse como ejemplo la penal, pero creo que todas las materias debieran tener esa autonomía. Si ya resolviste una controversia, pues repara, y recuerden que el tema reparaciones se sigue por el principio de la restitio integrum. O sea, tú tienes que restituir integralmente al estado en como se encontraban antes de la violación a derechos humanos. Entonces creo que tampoco se está exigiendo algo tan descabellado, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Pues estas excepciones preliminares, ¿no?, tienen como efecto sobre el procedimiento, pues que no haya un pronunciamiento de fondo, ¿no? Pues que en efecto el Estado al defenderse sobre estas excepciones, pues que la Corte diga, no, pues no tenemos competencia o está extemporáneo, y pues ahí termina el caso, ¿no? El propósito es justamente que no se resuelva el fondo del asunto y que se quede ahí como en un tema de previo y especial pronunciamiento, ¿no? En cuanto a la clasificación, pues tenemos según su efecto temporal, según su alcance respecto de la demanda, según su objeto y según la persona, ¿no? Ya lo expliqué. Aquí lo nuevo es el respecto de la demanda, ¿no? Pues así como nosotros contestamos en México en una demanda, pues decirle pues es notoriamente improcedente por esta situación, ¿no?, y hacerlo ver. En cuanto a su objeto, ¿no?, pues si se está buscando, por ejemplo, un pronunciamiento de un organismo internacional sobre violaciones a derechos humanos, por ejemplo, y tú ya tienes demostrado que está en otra instancia internacional, como la ONU, por ejemplo, en cualquiera de sus comités, pues decirle, sabes que no puedes pronunciarte porque está supeditado lo que se resuelva en otra instancia internacional, ¿no?, por ejemplo. Y en cuanto a la persona, pues a lo mejor tú puedes de alguna manera demostrar que la persona pues no estaba en territorio mexicano, ¿no? Y pues estos efectos también, lo decía Jack, por su propia naturaleza deben resolverse como una cuestión previa, porque si es extemporáneo, porque si no hay acreditación de violaciones de derechos humanos respecto de los instrumentos internacionales que están obligado a México, pues no podría ser, ¿no? No suspenden el procedimiento sobre el fondo, ni los plazos, ni los términos respectivos, ¿no? O sea, el pronunciamiento es actualmente en la misma sentencia, insisto, que se pronuncia, ¿no? Es factible la adopción de medidas provisionales, y pues aquí cito algunos casos como Callara contra Perú y Hillary y otros contra Trinidad y Tobago,
¿no? Sobre estos efectos sobre el procedimiento. En cuanto al propósito, consiste en plantear una cuestión previa a la decisión sobre el fondo e impedir que el tribunal pueda entrar a pronunciarse sobre los méritos de la controversia, bien porque se alegue que éste carece de competencia o que la demanda es inadmisible porque la acción se ha extinguido o es improcedente por falta de algún trámite previo o de un requisito esencial, como podría ser, ¿no?, el previo agotamiento de recursos internos, ¿no? O sea, sí, en nuestro país hay todavía pendiente de resolverse un recurso, llámese amparo directo, llámese revisión, llámese lo que sea, pues no podríamos acudir hasta en tanto pues, se resuelva, ¿no? Porque a lo mejor los efectos de ese recurso pues es justamente pronunciarse sobre esas violaciones a derechos humanos, no en estricto sentido, pero sí tienen un modo reparador. Dice, excepción preliminar o defensa de fondo. La Corte carece de competencia porque no ha existido una violación de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Y recordar que las excepciones son una cuestión previa, o sea, tiene que, por eso el estilo anterior era que se hubiera una sentencia de excepciones preliminares antes de dictar una sentencia de fondo, ¿no? Ahora solamente lo hace antes de dictar el fondo, habla sobre las excepciones preliminares, ¿no? Y recordar lo de la fórmula de la cuarta instancia, ¿no? Por ejemplo, en caso Villagrán Morales, el Estado argumentó que las decisiones de sus tribunales no solo eran susceptibles de revisión por la Corte Suprema de Justicia en ese país. Esta fórmula de la cuarta instancia, como ya se los he explicado, no es otra cosa que la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, en general el sistema interamericano, no es una cuarta instancia. O sea, no es que ya tengo una sentencia condenatoria, se me resolvió la apelación confirmando, me voy al amparo directo y me niegan el amparo y ya entonces me voy a la Comisión Interamericana, ¿no? No funciona así. Como establecido, el sistema interamericano es subsidiario, es decir, solamente va a tener cabida en aquellos casos en que se demuestre que hay violaciones a derechos humanos establecidas o reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. No funciona como un procedimiento más, ¿no? Y pues para eso está la Comisión Interamericana, ¿no? Como este filtro que tiene el sistema para que, pues en estricto sentido, no llegue todo a la Corte Interamericana, ¿no? Sobre todo por lo que les he establecido, pues que no se sesiona permanentemente y eso es una desventaja. Solo se sesiona 2 veces al año, a jueces que no se les paga, ¿no? Entonces, pues ellos hacen el mayor esfuerzo porque en cada sesión sacan el mayor número de casos posible, pero ustedes pueden darse cuenta en las lecturas que les he encargado de casos, cuándo comenzó la violación a derechos humanos y cuándo se resuelve en el sistema interamericano. Pasan muchísimos años. Entonces, pues eso es una desventaja en perjuicio, ¿no? Pues de los derechos humanos, ¿no? En cuanto a estas excepciones preliminares, según su efecto temporal, tenemos perentorias que tienden a extinguir definitivamente el procedimiento, ¿no? Como puede ser cosa juzgada, a lo mejor en otro organismo internacional. Y dilatorias, la falta de agotamiento de recursos internos, a lo mejor, ¿no? Entonces, siempre yo aconsejaría, ¿no? Pues agotar siempre todo lo que haya en el país, ¿no? Por ejemplo, recuerdo casos ante la Corte donde el Estado ha dicho, oye, espérate, falta que vayan al Ejecutivo, ¿no? Para una exculpación. Entonces, la Corte dijo, no, bueno, eso no es un procedimiento ni un recurso, eso es excepcional, ¿no? Que los ejecutivos tienen esta facultad, pero pues no es como que en todos los procedimientos se hace, ¿no? O sea, es una situación excepcional que si tú consideras de alguna forma hacerlo, ¿no? Pues lo puedes hacer, pero pues no es un tema de que todos los penalistas nos vamos al Ejecutivo a buscar pues este indulto, ¿no? O sea, entonces la Corte dijo, no, a ver, eso no es un recurso,
entonces voy a pronunciarlo, ¿no? Y bueno, preguntaba Chimal si al, al no aceptarse por la parte de la comisión, si hay algún recurso. La respuesta es no. O sea, lo que diga la Comisión Interamericana es así. Obviamente la Comisión Interamericana pues va a buscar siempre de buena fe pues aceptar los casos y pronunciarse, ¿no? Tampoco es que sea una bateadora, ¿no? O sea, sí tiene sus características y su reto, pero tampoco es que tenga pues esta intención de batear los asuntos, ¿no? La verdad es que sí es un sistema que funciona, me consta por lo que les he platicado de los casos, pero sí, la recomendación es realmente pues llevar siempre el argumento, el caso, el antecedente para decirle a la comisión, oye, pues pronúnciate porque así ya lo has hecho, ¿no? En otros casos, y te cito como antecedente tal caso, ¿no? Entonces, no es como que no acepta y me voy a la Corte Interamericana en algún tipo de recurso, no lo hay, ¿no? Es así. Y según su alcance respecto a la demanda en las excepciones preliminares, normalmente las excepciones intentan atacar a la demanda en su conjunto, pero también es posible que la excepción alegada se refiera únicamente a una parte de la demanda y que, de ser aceptada, solo ponga término al procedimiento referido a esa parte de la misma, subsistiendo respecto al resto de lo alegado en ella, ¿no? Y esto lo ha dicho en caso Bley y también en el Castillo Petrucci. Y esto tiene que ver, todo esto que estamos hablando, eh, pues a veces también hay un departamento en la Secretaría de Gobierno que es la encargada de defender al Estado, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es el ideal de salir de una maestría en juicio de amparo y derechos humanos, en derechos humanos o juicio de amparo? Pues justamente a que pues nosotros nos incursionemos tanto a nivel nacional como a nivel internacional en estas materias, ¿no? Entonces, pues no descartemos la posibilidad, y además hay que intentarlo, pues estar precisamente en estos organismos, y a lo mejor nos toca defender a nuestro país, ¿no? Y pues tenemos que conocer todo ello. En cuanto justamente pues a estas excepciones preliminares, ¿no? Este, a veces el Estado, el país, dice, ¿sabes qué? Vamos a allanarnos, ¿no? O a lo mejor allanarnos parcialmente, porque pues nosotros ponemos violación a tal derecho, violación a tal derecho y violación a tal derecho, por tales hechos y por tales pruebas. Entonces a lo mejor dices, ¿sabes qué? Me voy a allanar respecto de este derecho humano, me allano y pues voy a indemnizar o a reparar, ¿no? Respecto a lo demás, pues sí nos vamos a juicio porque pues pretendo ganarlo, ¿no? Entonces va a depender de la estrategia de litigio, ¿no? Eh, Como lo decíamos en la clase pasada, oiga, sí se puede presentar en línea, claro, ¿no? Necesariamente hay que ir, no, o sea, yo decidí ir como un tema de estrategia de litigio, ¿no? Al estar ahí ya en las oficinas de la Comisión Interamericana para pedir las medidas cautelares, o sea, no me moví de ahí hasta que me atendió alguien que iba a ser el encargado de pronunciarse sobre las medidas cautelares, ¿no? Porque como litigio estratégico consideré, si se lo explico de viva voz, independientemente que va bien explicado en el tema escrito, pues creo que es un alegato de oreja, ¿no? O sea, tienes la oportunidad de que si hay dudas, pues ahí tú se la puedas discernir, ¿no? Entonces, vaya, es a consideración de cada quien. Esto del litigio estratégico, pues es así, ¿no? Cada uno lo va a litigar como considere, y el litigio estratégico pues te sirve para abordar tu caso, pues cada caso se aborda diferente, ¿no? Y a lo mejor en algunos sí estás interponiendo recursos en todo, a lo mejor dices, bueno, no me interesaba tanto la suspensión, me interesa más el fondo, ¿no? O sea, aquí va a depender cada caso, ¿no? Como nosotros lo queramos abordar, llevar, en ese sentido. Y bueno, en cuanto a las excepciones preliminares, según su objeto, tenemos pues que se busca
que el tribunal, o sea, la Corte Interamericana se declare incompetente o declare inadmisible la demanda, ya sea por defectos en la forma de la demanda, o sea, no es imputable a nadie que tú no pongas cuándo sucedió el hecho, quién consideras que cometió la violación, ¿no? La omisión de requisitos procesales, la extemporaneidad de la demanda, la incompetencia de la comisión o la falta de garantías para la defensa del Estado. Aquí yo se los dije, el hecho de que sea el Estado no quiere decir que no tenga pues derecho a defenderse, ¿no? Al contrario, la comisión y la corte siempre son muy respetuosos de pues su derecho de defensa, ¿no? Si bien la carga de la prueba la tiene el Estado, pero es por un tema de lógica simple, o sea, no te vas a poner tú, ciudadano, contra el país entero, y la carga de la prueba la tengas tú, ¿no? Cuando quien tiene la información, los recursos humanos, financieros, materiales, pues es el Estado, ¿no? Entonces, Doctor, buenos días. buenos días. Si me